Muy buenos días, equipo. Hoy iniciamos una capacitación clave para el rendimiento y la vida útil de nuestra maquinaria pesada, la correcta selección y aplicación de lubricantes. Esta presentación se enmarca en la unidad 3 de la asignatura de tribología en maquinaria pesada y nos permite aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos sobre los tipos de desgaste, propiedades de los lubricantes y protocolos de seguridad. Como relator técnico de la empresa Pacani, mi objetivo es entregarles una guía clara sobre cómo identificar los desgastes más frecuentes, elegir el lubricante adecuado según el sistema y seguir las recomendaciones del fabricante. También aplicar correctamente los protocolos de almacenamiento. Este enfoque no solo busca mejorar el mantenimiento de los equipos, sino que también fortalecer nuestras competencias como técnicos en cuanto a la planificación, el trabajo en equipo y compromiso con los estándares de calidad industrial. Continuando con la capacitación, abordaremos ahora un aspecto fundamental para el mantenimiento de maquinaria pesada, que son los tipos de desgastes que afectan a los componentes críticos. En terreno, estos equipos están expuestos a condiciones severas como altas cargas, fricciones constantes, vibraciones, contaminaciones por polvo o partículas metálicas, y también cambios térmicos. Todo esto contribuye a diferentes formas de desgaste, que si no se controlan, comprometen la vida útil del sistema. Ahora veamos cada uno de estos componentes clave. Comenzando con los pasadores, aquí tenemos ejemplos de los desgastes adhesivos, el abrasivo, del fritting y de la deformación plástica. Los pasadores están presentes en uniones articuladas como brazos de carga, retroexcavadoras y excavadoras. Los tipos de desgastes más comunes en ellos son el desgaste adhesivo, que se genera cuando falta lubricante o este no forma la película lubricante adecuada. Las asperezas microscópicas entre el pasador y su alojamiento se adhieren momentáneamente por fricción y al separarse se produce un microdesgarro, arrastrando material de una superficie a otra. Esto también puede crear rugosidades, pérdida de tolerancia y juego excesivo. El desgaste abrasivo, que ocurre por la presencia de partículas duras como polvo, arena o residuos metálicos. Este ingresa a la superficie móvil y al ser arrastrado por el movimiento provoca rayaduras longitudinales, aumentando la holgura y genera desgastes prematuros. El fritting. Este desgaste es el resultado de microoscilaciones entre superficies en contacto. Se da cuando hay vibraciones de baja amplitud y alta frecuencia, como en empalmes o en zonas sometidas a carga fluctuante, provocando picaduras, oxidación localizada y fisuras por fatiga superficial. La deformación plástica, que se presenta cuando las cargas repetitivas superan el límite de elasticidad del material sin causar pérdida de masa. El alojamiento del pasador puede ovalarse, comprometiendo el ajuste y el alineamiento del sistema. Segundo, tenemos el cigüeñal, que aquí tenemos la fatiga superficial, el desgaste adhesivo, el desgaste corrosivo. En el motor, el cigüeñal transforma el movimiento rectilíneo lineal de los pistones en rotativo alternativo. Este está sometido a enormes cargas cíclicas, por eso puede presentar fatiga superficial debido al esfuerzo repetido en las muñequillas y apoyos. Aparecen microgrietas subsuperficiales que se expanden con el tiempo. Estas grietas generan un fenómeno llamado pitting o despique, donde pequeños fragmentos del material se desprenden. Afecta a la geometría y puede producir vibraciones o altas o fallas catastróficas. Desgaste adhesivo. Si la película lubricante es ineficiente o se diluye por agua o combustible, se produce contacto directo entre metal y metal. Esto genera calor, microfusión y arrastre del material. El cigüeñal se puede rayar o dañar severamente debido a este desgaste. El desgaste corrosivo, que se origina por la contaminación del aceite con el agua, ácidos o gases de combustión. Estos atacan químicamente la superficie metálica, generando una reacción electroquímica, debilitando su estructura y acelerando la aparición de grietas. Siguiendo con el conjunto biela-pistón, aquí tenemos ejemplos del desgaste abrasivo, adhesivo, fatiga y térmico. Este conjunto trabaja a altas temperaturas y velocidades. Aquí los desgastes más frecuentes son el abrasivo,
que en este caso es el ingreso de partículas de aceite por filtración deficiente o mala estanqueidad del sistema de admisión, erosión de los anillos, bulones o faltones del pistón. Se reducen las tolerancias y puede haber pérdida de compresión. Adhesivo. Similar al cigüeñal. Parece por lubricación insuficiente. En este caso los daños se ven en la unión entre el bulón y el pistón y la cabeza de la biela, o entre el cojinete y el muñón del cigüeñal. El desgaste por fatiga, que las cargas cíclicas rompen la estructura metálica con el tiempo. Aparecen grietas y picaduras en los cojinetes o fracturas en el cuerpo de la biela, comprometiendo la integridad del motor. Siguiendo con el desgaste térmico, ocurre cuando hay sobrecalentamiento por falta de lubricación o refrigeración. El material pierde su dureza, se deforma, cambia de color a un tono azulado y puede incluso fundirse. Siguiendo con los engranajes, aquí tenemos los ejemplos por desgaste de fatiga, por abrasión, adhesivo y corrosivo. Los engranajes transmiten potencia mecánica y los desgastes más comunes son la fatiga, que serían las cargas repetitivas de los dientes, que generan microgrietas que se propagan hasta desprender partículas. Se reduce la resistencia del diente y puede haber fallos en la transmisión. El desgaste abrasivo, que por presencia de impurezas metálicas o contaminantes sólidos en el lubricante, estas partículas rayan los flancos de los dientes, alterando su perfil. El desgaste adhesivo, que se da cuando se pierde la película lubricante por temperatura excesiva o velocidad de deslizamiento baja. Genera soldadura local entre dientes y pérdida de material. Por último, el desgaste corrosivo es causado por agua o químicos en el aceite. Es el proceso de oxidación que debilita los dientes, reduce su dureza y favorece la formación de grietas. Actuadores, cilindro hidráulico y válvula. A continuación se ven ejemplos de los desgastes por cavitación, abrasivo, corrosivo y fritting. Los actuadores convierten la energía hidráulica en movimiento. Sus desgastes más relevantes son la cavitación. Cuando el fluido forma burbujas de vapor por baja presión, estas colapsan violentamente en zonas de alta presión. Esta implosión genera impactos que erosionan el interior del cilindro y el vástago, afectando la estanqueidad y precisión. Abrasivo. Las partículas en el fluido rayan los sellos y superficies internas. Se da por mala filtración o contaminación durante el mantenimiento. Corrosivo. Se presenta si el fluido está contaminado con agua o con agentes químicos. El estanque químico provoca oxidación interna, debilitando el material. Siguiendo con el último, que sería fritting. Ocurre en zonas de montaje rígido donde hay pequeñas oscilaciones por vibraciones, aparecen fisuras, oxidación localizada y pérdida de ajuste. Comprender estos tipos de desgaste nos permite anticipar fallas, seleccionar el lubricante adecuado y planificar un mantenimiento más eficiente. En las siguientes secciones abordaremos los criterios técnicos de la selección de lubricantes y los protocolos de almacenamiento. Todo esto con el objetivo de optimizar la vida útil y el rendimiento de la maquinaria pesada. Siguiendo con el siguiente punto, la correcta selección de un lubricante en maquinaria pesada no es una tarea menor. Es una decisión técnica crítica que influye directamente en el rendimiento mecánico, la vida útil de los componentes y la seguridad operativa. Por eso existen 5 criterios fundamentales que debemos considerar para asegurar una elección correcta. Los revisaremos una hora ahora a continuación. El primero, que sería las recomendaciones del fabricante. El primer criterio y el más importante es seguir las especificaciones indicadas por el fabricante del equipo. Estas recomendaciones están detalladas en un manual técnico del fabricante e incluyen el tipo de lubricante, el grado SAE, la clasificación API y las frecuencias de cambio. Cumplir con estas especificaciones asegura la compatibilidad química y mecánica con los materiales del sistema. Protege la garantía del equipo y evita
fallas prematuras. Ignorar estas instrucciones puede provocar daños por incompatibilidad térmica o química. Lo segundo, que serían las condiciones reales de operación. El segundo criterio tiene que ver con el entorno y las condiciones donde trabaja la maquinaria. Esto incluye tres variables claves. Temperatura de operación. En climas fríos se requieren aceites con baja viscosidad para que fluyan fácilmente al arrancar. En climas cálidos o bajo carga térmica se necesitan lubricantes con alta estabilidad térmica y buen índice de viscosidad. Segundo, carga mecánica. En componentes sometidos a grandes esfuerzos, como engranajes, cojinetes o pasadores, se requieren lubricantes con aditivos CP, extrema presión, que eviten el desgaste adhesivo y que protejan las superficies metálicas. Velocidad de rotación. Si el componente gira a alta velocidad, se recomienda un lubricante de baja viscosidad para evitar el arrastre hidráulico. En cambio, si gira lentamente pero soporta alta carga, se prefiere una grasa de mayor consistencia, como NLGI 2 o 3. 3. Propiedades físico-químicas del lubricante. El tercer criterio está relacionado con las propiedades técnicas del lubricante. Estas deben estar en línea con las necesidades del sistema. Aquí tenemos una tabla que se divide entre propiedad y función. La estabilidad térmica, que soporta altas temperaturas sin descomponerse, resistencia a la oxidación, que evita que el lubricante se degrade por contacto con el oxígeno, anticorrosión y antiherrumbre, protege los metales frente a humedad y oxidación, detergencia y dispersancia, que mantiene limpios los motores y atrapa partículas, compatibilidad con sellos, que evita que el lubricante degrade juntas o elastómeros. Estas propiedades son reforzadas con aditivos como ZDDP, antidesgaste, antiespumantes, antioxidantes y mejoradores de viscosidad. Tipos de componentes o sistemas a lubricar. Cada sistema tiene necesidades específicas. Aquí les voy a dar un resumen de los lubricantes recomendados según componente. Aquí tenemos la tabla que se divide entre componentes del sistema, lubricantes recomendados y requisitos clave. Voy a darles solamente un ejemplo porque esto lo pueden ver después. Motor diésel, que se recomienda un lubricante SAE 15W40, API CI4, ACA E7. Los requisitos claves serían de alta detergencia, antidesgaste, estabilidad térmica. Como pueden ver, cada sistema exige un lubricante con características muy específicas adaptadas a su carga, entorno y función. 5. Normativas y clasificaciones internacionales. Por último, fundamental revisar las normas y clasificaciones que permiten estandarizar y comprobar lubricantes. Algunas de las más utilizadas son, aquí tenemos una tabla dividida en norma y aplicación. La SAE, que es la clasificación de viscosidad, la API, que clasifica aceites según el tipo de motor y desempeño, ASEA, normas europeas para vehículos livianos y pesados, HASO, clasificación japonesa usada en motos y motores especiales, ISO-BG, que clasifica la viscosidad de aceites industriales. Por último, la NLGI, que clasifica la consistencia de grasa desde 000, que es muy fluida, a 6, muy dura. Estas normas aseguran que el producto que estamos usando cumple con los estándares de calidad internacional, algo esencial en maquinaria crítica de alto valor. Aplicar estos 5 criterios nos permite reducir riesgo, evitar errores costosos y extender la vida útil de los equipos. Una mala elección de lubricante puede costar mucho más que el lubricante correcto. Por eso siempre debemos basar nuestras decisiones en la ficha técnica, el entorno operativo y las exigencias del lubricante. Siguiendo con el siguiente punto, tipos de lubricantes recomendados comercialmente para cada sistema de maquinaria. Una vez definidos los criterios técnicos de la selección, es fundamental conocer los tipos de lubricantes específicos y comerciales que se recomiendan para cada sistema de maquinaria pesada. Esto permite diseñar un plan de lubricación eficiente, estandarizado y ajustado a las exigencias operativas de cada componente. Para un motor diésel se recomiendan aceites multigrado con aditivos detergentes, antidesgaste y de alta estabilidad térmica. Los más usados son SAE 15W40 con clasificación API CI4 o CK4 y ACA 7. Ejemplos comerciales: Shell Remulax R4X, Móvil del BAC MX 15W40, Petro Canadá Duron 15W40.
Transmisión mecánica. Las transmisiones requieren aceites para engranajes de alta carga como SAE 80W90 con API GL4 o GL5, los cuales incorporan aditivos EP. Ejemplos recomendados: Chevron DeLonghi ESI 80W90, Shell Spirax S3 AX 80W90, Mobilub HD 80W90, entre otros. Caja de transferencia. Aquí se emplean aceites para engranajes o fluidos tipo ATF según el diseño del sistema. Las normas que aplican son API GL4 o ATF de SRON 3. Marcas disponibles en el mercado serían Castrol Transmax Dex 3, Móvil ATF 220, Liquimoli Toptec ATF 1200. Para el sistema hidráulico se utilizan aceites minerales de clasificación como ISO BG46 o ISO BG68, con buena fiabilidad y resistencia térmica. Lubricantes comunes en faenas industriales serían el Shell Telus S2M 46-68, el Móvil DTE 25-26, Total Azola ZS46. Ejes y diferenciales. En estos sistemas se usan aceites EPSAE 85W140 clasificados como API GL5 para cargas extremas. Productos sugeridos sería Volvoline Gear Oil 85W140, Mobilub HD Plus 85W140, Shell Spirax S2 ADOL 85W140, entre otros. Para engranaje industrial se requieren aceites EP o sintéticos de alta viscosidad como ISO DG150, 220 o 320, según normas ACMA. Algunas alternativas comerciales serían el Mobil Gear 600XP Series, el Shell Omala S2G, Cooler Summit PGI, entre otros. Para el sistema de frenos húmedos se utilizan fluidos especiales no convencionales. No tienen una forma común, pero deben cumplir con los requisitos del fabricante. Ejemplos recomendados serían el Cat Brake Oil, John Deere HI Guard, Chevron THF 1000, entre otros. En rodamientos y cojinetes, para estos componentes se usan grasas a base de litio o sulfatano cálcico NLGI 2 o 3, según la clasificación ACTM de 4950. Producto ampliamente utilizado: Móvil Grease XHP 222, Shell Gadus S2 B220 2, SKF LG WA2, entre otros. Para articulaciones y pernos se recomiendan grasas EP con aditivos de disulfuro de molibdeno o grafito, ideal para soportar presiones altas. Ejemplos destacados: el Molicote BR2 Plus, Petro-Canadá Precision XL EP2, Chevron de los Heavy Duty EP2. Para ambientes húmedos o con agua, aquí se utilizan grasas cálcicas o marinas LGI 2, resistencia a la humedad y corrosión. Lubricantes efectivos sería el Total Multis EP2, SKF LGGB 2, Lubral AW2. Para alta temperatura, finalmente, en estas condiciones extremas se necesitan grasas o bentonita o aluminio complejo, capaces de resistir más de 180 grados Celsius, recomendadas en faenas de alta exigencia térmica. Aquí tenemos el Mobil Temp CHC 460, Cooler Barrierta L55-2, el Shell Gadus S3 T102. Para diferentes componentes, según Whitmore, por ejemplo aquí en los bujes o pines, en condiciones operacional de carga extrema, velocidad muy baja, temperatura ambiente, humedad ambiente, la recomendación sería el Whitmore Caliber 460M, espesante complejo de litio, aceite base mineral, porcentaje de sólido del 5%, carga de soldadura de 620 kilogramos, aprobado por Komatsu. Es una grasa especialmente diseñada para bujes de equipo minero, extraordinaria resistencia al trabajo mecánico y muy estable en movimientos lentos. Siguiendo con el siguiente componente, que sería la corona: condiciones operacional, carga extrema, velocidad muy baja, temperatura ambiente, humedad ambiente. La recomendación sería el Whitmore Surstick y Surstick 800. Espesante complejo de aluminio, aceite base mineral, porcentaje de sólidos del 5%, una carga de soldadura de hasta 800 kilogramos, aprobado por Komatsu. Grasa
extremadamente robusta y adhesiva. Permite unificar un solo lubricante para bujes, rodamiento y corona en equipos que así lo permitan. Siguiendo con el siguiente componente, que sería el rodamiento central. Las condiciones operacionales sería la carga extrema, la velocidad muy baja, temperatura ambiente, humedad ambiente. La recomendación sería el Whitmore Caliber 460M. Es un espesante complejo de litio, aceite base mineral, porcentaje de sólidos del 5%, carga de soldadura de 620 kg, aprobado también por Komatsu. En sistemas de lubricación unificados puede usarse el Surtica o Surtica 800 como lubricante único. Siguiendo con el último componente serían los propeles. Condición operacional de una carga extrema, temperatura ambiente, humedad ambiente. Recomendación sería el Whitmore Decathlon. Recomendación de Whitmore sería Decathlon Extreme. Base pago, huella de desgaste de 0,3 milímetros, carga de soldadura de 400 kilogramos, índice de viscosidad desde 148. Es un aceite sintético con excepcional capacidad de carga y resistencia a la agitación, especialmente diseñado para reductores y planetarios. Siguiendo con el protocolo de almacenamiento de lubricantes, una vez seleccionados los lubricantes adecuados, es esencial garantizar su correcta manipulación y almacenamiento. Esto no solo asegura su rendimiento, sino que también protege al personal y al medio ambiente. A continuación explicaré los principales protocolos que se deben aplicar en cualquier faena industrial. Primero, la manipulación segura de los lubricantes. Toda manipulación debe realizarse utilizando elementos de protección personal, guantes, gafas de seguridad y ropa adecuada para evitar el contacto físico. Además, se deben eliminar fuentes de ignición, ya que muchos lubricantes son inflamables. Esto incluye prohibir fumar o usar herramientas eléctricas no certificadas en estas áreas. Otro aspecto clave es segregación por tipo. No se deben mezclar aceites minerales con sintéticos, ya que pueden alterar sus propiedades y generar reacciones químicas peligrosas. El segundo criterio sería el almacenamiento correcto del lubricante. Los envases deben ser rotulados claramente con su nombre, tipo, fecha de recepción y advertencias. Esto previene errores y permite la trazabilidad del producto. En cuanto a las condiciones del lugar, debe tener una superficie impermeable que evite la filtración al suelo, el cierre perimetral de al menos 1,80 m para evitar accesos no autorizados, protección ambiental, es decir, este debe ser techado, ventilado y lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas. También es obligatorio contar con un sistema de contaminación de derrame, como bandejas que puedan retener al menos el volumen del mayor tambor o el 20% del total almacenado. Tercer criterio, la gestión de residuos y sustancias peligrosas. Los residuos deben clasificarse correctamente. Si son inflamables, corrosivos o tóxicos, deben almacenarse en contenedores cerrados y señalizados según normativa chilena NSH 2190. Se deben realizar inspecciones periódicas a estanques, válvulas y pisos para detectar fugas. Además, es vital verificar que los recipientes sean compatibles con el tipo de lubricantes para evitar reacciones químicas o filtraciones. Siguiendo con el cuarto y último criterio, que serían los planes de emergencia ante derrames. En caso de un derrame, la respuesta debe ser inmediata. Se usan materiales absorbentes como tierra, musgo o almohadillas industriales. El fluido recolectado debe almacenarse en envases herméticos y etiquetarse para su disposición final según el protocolo. Finalmente, solo el personal capacitado puede intervenir. Cada empresa debe tener un plan de emergencia claro y actualizado y difundido entre los trabajadores del área. Como un ejemplo práctico, aquí tenemos una orden de trabajo para que puedan ver y familiarizarse con esta. Aquí se detallan las actividades específicas, lubricantes a utilizar, puntos de aplicación y medidas de seguridad. Todo el personal debe usar EPP obligatorio, guantes de nitrito, gafas, ropa ignífuga y mascarillas si se manipulan grasas peligrosas. Este tipo de planificación garantiza que los lubricantes sean aplicados en condiciones seguras y eficaces y conforme a estándares técnicos. Recordemos que el mejor lubricante del mercado pierde su efectividad si no se le almacena y manipula correctamente. Aplicar estos protocolos garantiza la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad del proceso de mantenimiento. Siguiendo con la importancia de la lubricación dentro del plan de mantenimiento, ahora abordaremos un punto clave en el mantenimiento de la maquinaria pesada, que es lo que acabo de decir, la importancia de la lubricación. En este proceso, aunque muchas veces
estimado es esencial para garantizar un buen funcionamiento, la seguridad y prolongación de la vida útil de los equipos. En términos prácticos, la lubricación adecuada permite reducir el desgaste entre piezas metálicas móviles. Esto se logra porque el lubricante genera una película protectora que evita el contacto directo entre las superficies, disminuyendo la fricción. Otro beneficio importante que lleva a prolongar la vida útil de componentes críticos como rodamiento, engranaje, eje y cilindro hidráulico, siempre que se utilice el producto adecuado y bajo los intervalos recomendados por el fabricante. Además, un plan de lubricación bien estructurado contribuye a disminuir los costos de reparación. Detectar, prevenir fallas a tiempo es mucho más económico que reemplazar componentes dañados o enfrentar detenciones inesperadas en la operación. Y justamente eso nos lleva a otro punto: la lubricación previene paradas no programadas. Al reducir el riesgo de fallas mecánicas, se asegura la continuidad del trabajo en faena y mejora la disponibilidad de los equipos. También es clave detectar su rol en la eficiencia energética. Menos fricción implica menor resistencia al movimiento, lo que se traduce en un mejor rendimiento combustible y ahorro de energía y un ahorro de energía. Por si fuera poco, muchos lubricantes modernos incluyen aditivos protectores como antioxidantes, detergentes y anticorrosivos, que actúan contra la humedad, el polvo y otros contaminantes que podrían dañar los componentes internos. Finalmente, el análisis de aceite usado permite anticiparse a fallas internas. Al detectar partículas metálicas, agua u otras señales de desgaste normal, esto facilita intervenciones preventivas aunque ocurran daños graves. En resumen, la lubricación no debe considerarse como una tarea rutinaria, sino como una estrategia fundamental dentro de cualquier plan de mantenimiento preventivo, predictivo o planificado. Su correcta ejecución depende de usar el lubricante apropiado, en la cantidad justa y dentro de los intervalos definidos por el lubricante. Y sobre todo de forma personal, técnico capacitado, que comprenda la función que cumple esta tarea para garantizar un mantenimiento profesional seguro y eficiente. Finalizando con las conclusiones, para cerrar esta presentación es fundamental recalcar que la lubricación es un pilar del mantenimiento eficiente en maquinaria pesada. Su correcta aplicación permite reducir desgaste, disminuir la fricción entre componentes y evitar fallas prematuras. Una buena selección del lubricante considerando las recomendaciones del fabricante como condiciones reales de operación garantiza el rendimiento óptimo de los equipos. Esto incluye compatibilidad química, resistencia a altas temperaturas y protección entre cargas exigentes. Pero no basta con elegir bien el producto, también es esencial almacenar y manipular los lubricantes bajo protocolos estrictos para mantener sus propiedades intactas y proteger tanto al personal como al medio ambiente. Cuando el lubricante está bien integrado dentro de un plan de mantenimiento preventivo, predictivo y planificado, se logra un impacto positivo en varios aspectos. Se reduce el costo operativo, se evita la detención inesperada de equipo y se mejora el uso de la energía. Además, el análisis del lubricante usado es una herramienta clave para el diagnóstico temprano de fallas internas, lo que permite intervenir a tiempo y evitar consecuencias mayores. Finalmente, nada de esto sería posible sin el personal capacitado en tribología y protocolos de lubricación. Formar técnicos competentes asegura que cada acción sea ejecutada con precisión, elevando así con los estándares del mantenimiento industrial. Muchas gracias por su atención.